La soga, adaptación del relato original de Silvina Ocampo. A Antoñito López le gustaban los juegos peligrosos. Subir por la escalera de mano del tanque de agua, tirarse por el tragaluz del techo de la casa, encender papeles en la chimenea. Esos juegos lo entretuvieron hasta que descubrió la soga. La soga vieja que servía otrora para atar los baúles, para subir los baldes del fondo del aljibe y, en definitiva, para cualquier cosa. Sí, los juegos lo entretuvieron hasta que la soga cayó en sus manos. Todo un año de su vida de 7 años, Antoñito había esperado que le dieran la soga. Ahora podía hacer con ella lo que quisiera. Primeramente hizo una hamaca colgada de un árbol. Después un arnés para el caballo. Después una liana para bajar de los árboles. Después un salvavidas. Después una horca para los reos. Después un pasamano. Finalmente una serpiente. Tirándola con fuerza hacia adelante, la soga se retorcía y se volvía con la cabeza hacia atrás, con ímpetu, como dispuesta a morder. A veces subía detrás de Toñito las escaleras, trepaba a los árboles, se acurrucaba en los bancos. Toñito siempre tenía cuidado de evitar que la soga lo tocara. Era parte del juego. Yo lo vi llamar a la soga como quien llama a un perro, y la soga se le acercaba a regañadientes al principio, luego, poco a poco, obedientemente. Con tanta maestría, Antoñito lanzaba la soga y le daba aquel movimiento de serpiente maligna y retorcida que los dos hubieran podido trabajar en un circo. Nadie le decía: Toñito, no juegues con la soga. La soga parecía tranquila cuando dormía sobre la mesa o en el suelo. Nadie la hubiera creído capaz de ahorcar a nadie. Con el tiempo se volvió más flexible y oscura, casi verde y, por último, un poco viscosa y desagradable, en mi opinión. El gato no se le acercaba y a veces, por las mañanas, entre sus nudos se demoraban sapos extasiados. Habitualmente, Toñito la acariciaba antes de echarla al aire, como un lanzador de discos o jabalinas. Ya no necesitaba prestar atención a sus movimientos. Sola, se hubiera dicho, la soga saltaba de sus manos para lanzarse hacia adelante, para retorcerse mejor. Si alguien le pedía: Toñito, pásame la soga, el muchacho invariablemente contestaba: no. A la soga ya le había salido una lengüita en el sitio de la cabeza, que era algo aplastada, con barba. Su cola, deshilachada, parecía de dragón. Toñito quiso ahorcar un gato con la soga. La soga se rehusó. Era buena. ¿Una soga? ¿De qué se alimenta? Hay tantas en el mundo, en los barcos, en las casas, en las tiendas, en los museos, en todas partes. Toñito decidió que era herbívora. Le dio pasto y le dio agua. La bautizó con el nombre Prímula. Cuando lanzaba la soga a cada movimiento decía: Prímula, vamos Prímula. Y Prímula obedecía. Toñito tomó la costumbre de dormir con Prímula en la cama, con la precaución de colocarle la cabecita sobre la almohada y la cola bien abajo entre las cobijas. Una tarde de diciembre, el sol, como una bola de fuego, brillaba en el horizonte, de modo que todo el mundo lo miraba comparándolo con la luna, hasta el mismo Toñito, cuando lanzaba la soga. Aquella vez, la soga volvió hacia atrás con la energía de siempre, y Toñito no retrocedió. La cabeza de Prímula le golpeó el pecho y le clavó la lengua a través de la blusa. ¡Ay! Así murió Toñito. Yo lo vi, tendido, con los ojos abiertos. La soga, con el flequillo despeinado, enroscada junto a él, lo velaba. El relato La soga que hoy escuchamos fue publicado en 1971 por la argentina Silvina Ocampo como parte de su libro Los días de la noche. 6 años después, Ocampo modificó esta versión y la integró en su colección La naranja maravillosa, dirigida a niñas y niños. Ocampo comparte con otros escritores como Horacio Quiroga y Roald Dahl la facilidad de escribir relatos de terror para personas adultas, así como su interés por llegar también al sector infantil.
Sin embargo, los relatos infantiles de Quiroga y Dahl no intentan moralizar ni ocultar el lado oscuro de la humanidad. Al contrario, presentan situaciones fantásticas con toda la rudeza que un niño o niña puede soportar. Ocampo, en cambio, suaviza las situaciones cuando se trata de que las lea un niño o una niña. El final alternativo de La soga es el siguiente. Toñito se hizo el muerto como algunos perros amaestrados, que no se mueven hasta que el amo los llama. La soga, con el flequillo despeinado, enroscada junto a él, lo lloraba. Desde aquel día Prímula cambió sus costumbres. Se trepaba a los árboles sin permiso, para cazar pajaritos. En la plaza hacía zancadillas a las personas mayores. Se arrojaba al suelo enrollada, en medio de la calle, para servir de barquinazo a los coches. Tuvieron que mandarla al jardín zoológico. Hubo dificultades para que la admitieran. El director del jardín zoológico no sabía si tenía que catalogarla entre los vertebrados o los invertebrados, entre los carnívoros o los herbívoros. Por último, porque era muy impaciente, renunció a catalogarla y la puso en una jaula vecina de las grullas, que cantaban escalas cromáticas a mediodía, y del osito lavandero, que todo el tiempo lavaba sus manos y la comida que le daban, hasta las galletitas y los chocolatines, que son tan difíciles de lavar. Toñito visitaba diariamente a Prímula. Por suerte el jardín zoológico quedaba a 2 cuadras de su casa. Una tarde que fue a visitar a Prímula, la encontró instalada en la jaula vecina. El osito lavandero le había lavado la cola y la barba. Estaba tan limpia que no parecía la misma. ¿Me permite que saque el grupo?, preguntó un fotógrafo. Un momento, que me lave las manos, dijo el osito lavandero. Acércate más, dijo Prímula. Sonrían, dijo el fotógrafo. Toñito me regaló la tarjeta postal que guardo como recuerdo. Como puede notarse en su versión original, La soga es un relato que mezcla el juego y el horror, y en su versión suavizada, es un relato creativo que enfatiza el buen hábito de la limpieza. ¿Qué le ha parecido a usted el relato? Siempre es grato tener un relato una noche de viernes, sobre todo cuando son de Silvina Ocampo, que es una autora que a nosotros nos gusta mucho y cuyos relatos siempre traen algo más. No solamente es texto entretenido, sino que traen algo más. Ojalá y le haya gustado. Pero es noche de viernes. Y si usted lo recuerda, los viernes nos gusta platicar de cosas raras, de cosas inusuales, de fenómenos que, si bien no son del tipo paranormal clásico, sí se salgan de lo cotidiano y de lo explicable por la ciencia. Como por ejemplo, los superhumanos. Sí, seguramente usted se imaginará Superman, el hombre de hierro capaz de levantar cohetes y cosas de esas. La ficción simplemente es ficción. Los hombres maravilla no suelen existir en la realidad, pero sí existen personas sorprendentes, personas muy inusuales. Algunos de ellos tienen características que sorprenden porque teóricamente no podría ser así. Uno de estos casos es el caso de Miroslav Magola. No sé si alguna vez lo haya escuchado usted mencionar. Miroslav es un personaje que ya tiene algunos años, ya ronda los 60 años. Sin embargo, este sujeto pasaría a la historia o se volvería famoso por una cosa muy rara. Este sujeto tiene el poder para atraer las cosas, los objetos, ¿sí? Se le conoce como el hombre magneto, por esta extraña habilidad para hacer que las cosas se le adhieran, objetos se le adhieran. No es algo preparado, de hecho, Miroslav no suele preparar un espectáculo, ni mucho menos. Simplemente toca algo y se le queda pegado. Este sujeto, que ahora ronda los 58 años, vive en Polonia.
Y desde ser pequeño comenzó a tener cosas muy raras. Su padre muere en un accidente de motocicleta cuando él es muy jovencito, cuando apenas tiene 2 años. Y esto provoca que Miroslav fuera un personaje raro, diferente al resto de la gente, y que además nace en 1958, en pleno auge del comunismo, en pleno auge de la Polonia ocupada, de las revueltas internas, vamos. Este sujeto, en algún momento comienza a interesarse por las antiguas culturas, por lo que podía haber más allá. Lejos de todo lo que le enseñaban en la escuela acerca del comunismo, lejos acerca de la Polonia invadida por los rusos, Miroslav comienza a trabajar sobre estos temas extraños, buscando antiguas religiones, filosofías. Esto lo lleva a participar en muchos viajes y a tratar con gente que pensaba diferente. En uno de tantos recorridos, se da cuenta que hay una habilidad extraña que se conoce como psicoquinesis. Cuando él escucha esto, le suena parecido a algo que a él le pasa. Es esto de las cosas que se le acercan. ¿Sí? El problema es que el fenómeno con Miroslav no es exactamente telequinesis, porque no hace las cosas como si se concentrara en mover un objeto. Simplemente lo atrae. Al poner la mano, al acercarlo, de pronto el objeto se le acerca. Es muy raro. Cuando hace algunos años fue retado por James Randi para que hiciera su acto, él lo hizo. Sí. Y de hecho, no salió mal. Varias veces se repitió el experimento y no se pudo demostrar que hubiera ni el más mínimo fraude. Incluso para James Randi, quien suele argumentar fraude para todo y después inventar los parámetros para juzgar el fraude, en este caso no pudo hacerlo. ¿Sí? Y ahora están esperando una segunda oportunidad para volverlo a hacer. Pero durante años este sujeto ha sorprendido a mucha gente. Porque de pronto se acerca a una cazuela, agacha la cabeza y la cazuela se le pega en la cabeza. O puede sostener con la punta del dedo una pesada cazuela de una olla express sin el menor esfuerzo. De hecho, esto puede pasar en cualquier parte de su cuerpo. Miroslav puede pegarse cosas en cualquier parte del cuerpo. Y no solo eso, sino que además también puede en cierto momento adherirse a objetos poco convencionales, incluso cosas de plástico, que ordinariamente no se considerarían como magnéticas o propensas a ser atraídas por un campo magnético, pero Miroslav asegura que sí puede atraerlas y lo hace. La situación es muy rara, y de hecho no se puede saber muy bien si esto es algo que él aprendió, o si esto es algo congénito que lo haya traído de nacimiento. Durante varios experimentos se pudo ver que aquello era real. De hecho, para cierta serie de televisión norteamericana, con Stan Lee, dio una serie de demostraciones muy impresionantes, en las que no se podía explicar aquello como fraude. Miroslav tiene además otros empleos, no solamente se dedica a esto. Tiene 3 hijos y tiene una vida común y corriente. Sin embargo, para sorprender a cualquiera, lo que hace es colocar la mano cerca de un objeto. Si este es muy pequeño, apresura el paso, es decir, si hay una moneda cerca, seguramente la va a atraer hacia sí. Pero no es permanente. Solo es cuando él así lo decide. Por ello se ha considerado que existe una especie de fenómeno psi-kappa, diferente a la psicoquinesis, que podría ser una especie de psicomagnetismo, dado que las cosas se adhieren a él como si fuera un enorme imán. Pudo haber sido algo generado también. Parte de lo que se especula es que, si bien Miroslav Magola podría tener ya una propensión natural a este tipo de fenómenos, el hecho de haber participado y de haberse involucrado en temas de Lejano Oriente,
y en un montón de historias parecidas relacionadas con las antiguas culturas, con las antiguas creencias y filosofías, bien podría haber una especie de descubierto o haber provocado que aquello fluyera y funcionara de mejor manera. Hasta ahora no se ha podido descubrir el fraude como tal, y Magola sigue sorprendiendo a propios y ajenos porque en cualquier momento aparece y hace algún truco. No necesita ser algo preparado, no, lo hace con cualquier persona en cualquier momento. Es más, con frecuencia, amigos suyos se acercan y preguntan, oye, ¿puedes hacer esto? Claro, y lo hace sin mucho problema. Hay otros ejemplares también dentro de este tema que son muy raros. Por ejemplo, ¿se imagina usted a la Mole? Aquel personaje de la serie de los Cuatro Fantásticos que era extraordinariamente fuerte y que además era muy resistente. ¿Existe alguien así, que pudiera ser así de fuerte, así de grande? Hace un par de años surgió un personaje que rompe con muchos de estos esquemas. Una cosa es un levantador de pesas olímpico que hace una técnica y que fuera de esa técnica no puede variar mucho, aunque sea un hombre muy fuerte o una mujer muy fuerte. Y otra cosa es Dennis Rogers. Se considera el hombre más fuerte del mundo. Pero no es porque levante específicamente un montón de pesas en una cierta forma, sino que puede mover lo que sea. Este gigante es capaz de mover cosas pesadísimas. Y a la fecha tampoco es un jovencito. Está próximo a cumplir los 60 años. Y desde muy temprana edad ha sido un sujeto muy fuerte. De hecho, cuando comenzó a darse cuenta de su fortaleza, Dennis apenas era un chamaco que jugaba con su hermano a hacer hazañas de las que veían en la tele. Pero, curiosamente, Dennis sí podía repetir hazañas que los demás no. Mientras estaba en la escuela, no era particularmente grande. Sí, era un sujeto relativamente ligero. Escasamente andaría sobre de los 50 kilos, no era un personaje particularmente grande. Pero comenzó incluso a pensar que era demasiado pequeño, que no era capaz de hacer deporte ni nada. Sin embargo, siguió adelante y cuando entra al ejército, comienza a desarrollar una fuerza inusual y comienza literalmente a crecer y a volverse una mole impresionante. Es un sujeto que, si bien no es particularmente alto, no supera más allá del 1,80 m, es un sujeto que es capaz de partir un directorio telefónico a mano limpia. Sí, ya sé qué ha de decir usted. ¿Eso qué chiste tiene? Bueno, busque un directorio viejo e intente romperlo. Probablemente se lastime los dedos y no pueda. Todas las hojas al mismo tiempo. Pero eso no es todo. Ha hecho competencias en las que simplemente no hay manera de explicarlo. Como por ejemplo, detener un jet. Sí, un avión de la Fuerza Aérea que intenta despegar y él lo detiene. Lo sujeta y le impide que despegue. Es muy raro, pero su fuerza además le permite mover objetos de hasta 1 tonelada sin muchos problemas. Además es un tipo muy inusual, en el sentido de que no es el clásico fortachón presumido, ni mucho menos. No. Es, de hecho, un sujeto cuya apariencia no sorprendería verdaderamente. Si bien es un sujeto que es una mole maciza y de una fortaleza inusual, no pasaría de ser una persona normal, además de ser una persona sumamente amigable. ¿Cómo lo hace? Esa es una buena pregunta. ¿Su secreto? No lo sé. Quizás sea la genética, porque aun cuando era un sujeto muy delgado, era un sujeto muy fuerte. ¿Pudo haber sido por el trabajo físico? No necesariamente. Durante una serie de investigaciones realizadas hace unos 10 años en Inglaterra, Dennis Rogers se prestó para varias pruebas. Aparentemente,
algo ocurrió con sus músculos. Durante estos experimentos y estas pruebas de laboratorio, los médicos y los fisiólogos y demás descubrieron que los músculos son diferentes. ¿Sí? Son diferentes a los normales, pero además tiene un cierto entrenamiento. Es un sujeto que hizo mucho ejercicio y durante sus años de la milicia practicó deporte y demás, pero no era un gran atleta. Y tampoco era un halterofílico. Es decir, que se pasara horas en un gimnasio. Simplemente su masa muscular es diferente, lo que le da una inusual fuerza. Sujetos de hasta el doble de peso no pueden levantar lo que él levanta ni mover los objetos que él mueve. Tipos que participan en concursos de levantamiento de pesas y similares en objetos ordinarios no podrían hacer lo que Dennis Rogers hace. Es como si usted viera a una persona común y corriente realizando cosas extraordinarias. De hecho, así se le ha catalogado como el hombre más fuerte del mundo, por una sencilla razón: la proporción peso-masa muscular contra capacidad de carga y fuerza de movimiento son desproporcionadamente grandes en relación con otros sujetos. De acuerdo con algunos investigadores, este hombre probablemente podría ser una especie de variante evolutiva, tendiente a producir seres humanos mucho más fuertes, aún con una estructura muscular y ósea compacta. Déjeme que vaya a un corte. ¿Qué le parece? Regresamos enseguida. Algo que definitivamente podría ser muy útil para los chamacos en la escuela sería tener las habilidades de Scott Flansburg. Este sujeto es conocido como la calculadora humana. Scott descubrió una extraña habilidad que él tenía desde muy temprana edad para realizar operaciones matemáticas complejas con una facilidad extraordinaria y a una velocidad igualmente extraordinaria. Desde una edad bastante temprana, este sujeto, quien por cierto nació en 1963, o sea que ahorita tendrá unos 53 años, desarrolló la capacidad de sumar, restar, dividir de formas instantáneas, prácticamente instantáneas. Mientras que la maestra estaba anotando algo, él ya tenía la respuesta. Según una anécdota, cuando estaba en primero de primaria, la maestra estaba anotando una multiplicación, al tiempo que él ya le había dado la respuesta. Molesta la maestra con semejante despliegue de habilidad, pone una segunda operación mucho más complicada, la cual, apenas terminar de poner el número, él ya dio el resultado, siendo correcto. Durante los siguientes minutos, la maestra se dedicó a poner operaciones cada vez más complejas que Scott respondía instantáneamente, sin siquiera pensarlo. Simplemente daba el resultado. Esto le llevó a que, finalmente, la maestra entendiera que no se trataba de un asunto de estarse luciendo ni nada, sino de una extraordinaria habilidad. Después de esto, con frecuencia Scott acompañaba a su madre al supermercado y al llegar a la caja él podía dar el número exacto a pagar, antes de que registraran los productos, porque sabía automáticamente ir sumando lo que iban poniendo. Esto además resultaba muy práctico, pero ahí no paraban las cosas. Su habilidad le llevó a convertirse en un experto en matemáticas de una forma muy rara. ¿Sí? De hecho, él desarrolló su propio sistema de sumas y restas y su propio sistema numérico, mientras que los demás usamos un sistema del 1 al 10. Él utiliza un sistema del 0 al 9. Esto es algo que él mismo ha desarrollado y que le ha permitido realizar operaciones matemáticas a velocidades superiores incluso a las de una computadora. ¿Sí? Este extraño fenómeno alrededor de Scott Flansburg le caracteriza de una forma inusual, pero también ha llevado a preguntar qué es lo que ocurre con Scott.
Simplemente es una buena capacidad para hacerlo, es más inteligente, es un ser superdotado. Bueno, de hecho, hay una cosa muy rara. Durante una serie de pruebas realizadas hace algunos años, lo someten a un escaneo para ver qué es lo que ocurría mientras hacía números. Cuando comienzan a presentarle una serie de números y él comienza a realizar las operaciones, comienzan a percatarse de un detalle. Su cerebro calcula en un área equivocada. Sí, normalmente el cerebro debería de haber trabajado en un área muy particular, pero en el caso de Scott, trabaja en el área del movimiento. Esto ha sido una anomalía muy inusual, el que una persona, en lugar de pensar con el córtex frontal, piense con el área del movimiento, es inusual. Sí. De hecho, transfiere esa memoria o esa capacidad analítica a un área diferente del cerebro y le permite realizar con mucha mayor facilidad todo lo que se puede usted imaginar, además de que tiene una estupenda memoria. La gran pregunta otra vez es, ¿esto lo aprendió o ya lo traía? Bueno, ciertamente el entrenamiento cuidadoso de una persona puede llevarle a desarrollar estas habilidades, aun cuando no se ha demostrado un caso en el cual alguien alcance estos niveles de habilidad. El problema con Scott Flansburgh, es que él desarrolló esta habilidad siendo muy pequeño y sin ningún entrenamiento previo, lo que hace pensar que evidentemente se trata de un fenómeno genético y no de algo aprendido o algo practicado, debido principalmente a que lo comienza a desarrollar desde una edad muy temprana. Como este, evidentemente hay otros casos. Le pongo algo. Gente con memoria especial. ¿Recuerda usted que siempre se ha hablado de la memoria fotográfica? Personas que recuerdan con ver algo permanentemente. Una cosa es una persona que tiene muy buena memoria, alguien estudioso que con pocas leídas recordará un texto, un artículo, un apunte en una libreta, algo para un examen. Y otra cosa es alguien que recuerde los mínimos detalles con solo verlos una vez. Esto le serviría muy bien a mucha gente, pero el caso es que Stephen Wiltshire, de hecho, tuvo algunos problemas por esta extraña habilidad. Y es que Stephen Wiltshire es conocido como la cámara humana. Wiltshire tiende a observar un objeto durante un instante, un paisaje, una casa, algo, y después lo traduce a una imagen que él mismo dibuja, con un lujo de detalle sorprendente, sin volverlo a ver. Este hombre, que ahora mismo debe de andar rondando los 42 años, inglés por cierto, se da cuenta que comienza a tener este tipo de problemas de aprendizaje. Cuando, siendo pequeño, viaja con sus padres y demás, vive con ellos, Stephen casi no podía hablar. Tenía problemas de aprendizaje y, ciertamente, conocía bien dos palabras, papel y lápiz, porque era algo que le interesaba y que siempre hacía. Pero cuando cumple 5 años, las cosas se complican porque al niño le habían diagnosticado una especie de autismo. Todo aquello era muy complicado, pero cuando entra a la escuela, de pronto, su habilidad para dibujar fue notoria. Y eso no es todo. Su habilidad para recordar en un solo vistazo los mínimos detalles. Lo sorprendente es que este hombre, además, no solamente recuerda paisajes o imágenes bonitas, sino datos. Puede leer una hoja repleta de números y recordar el orden perfecto de todo. El poder de Stephen Wiltshire lo llevó a sufrir varias amenazas, puesto que, obviamente, una persona que tiene esta capacidad puede ser
como tal, un estupendo espía. O podría ser incluso un miembro de la mafia y cosas similares, ya que no requiere anotar las cosas. Una de las pruebas más sorprendentes se hizo con una hoja de números. Una gran hoja llena de números. Cualquier persona habría recordado los primeros 10 o 12 números. Wilshire recordó prácticamente la totalidad de la hoja, salvo por 2 o 3 pequeños errores en un total de más de 100 números, que no se encontraban ligados uno con otro, que no tenían una relación en cuanto a número, simplemente lo recordaba. La gran pregunta, otra vez, como en todos los casos, es, ¿esto lo aprendió? Bueno, espera un momento. Se puede practicar para mejorar la memoria, eso es un hecho. Durante años se realizaron juegos de memoria, tanto para espías, para policías, para todo lo que usted se puede imaginar en la época de la Guerra Fría. Una de las prácticas más conocidas era entrenar para la memoria, de tal forma que una persona recordara nombres, objetos, secuencias de números y cosas muy difíciles de recordar a la primera, pero que las recordara. La práctica de esto llevó a que muchísimas personas pudieran desarrollar extraordinarias capacidades de memoria. Pero nuevamente nos enfrentamos a lo mismo que nos enfrentábamos con la calculadora humana. Este hombre no practicó nada, y su habilidad la tenía ya desarrollada desde los 3 años, cuando recordaba minuciosos detalles que después plasmaba como dibujos. Por lo tanto, la situación aquí es... ¿lo hizo porque mejoró su habilidad? ¿O porque así era él? Es difícil precisarlo, pero, de hecho, para algunas personas, la habilidad de Stephen Wilshire es un fenómeno mental, algo inusual, una forma de conexión sináptica de las neuronas diferente a los seres humanos, cosa que no se ha podido demostrar del todo, pero varias de las apuestas que han hecho los científicos acerca de su habilidad se centran sobre una capacidad más desarrollada para establecer uniones sinápticas. Algo que, aparentemente, en muchos seres humanos ha venido disminuyendo debido al uso de la tecnología, pero en él es todo lo contrario. Y los detalles pueden ser increíblemente finos. Así que bueno, si quisiéramos tener un superhombre con una supermemoria, ahí está. Si este hombre fuera un espía, seguramente recordaría los más mínimos detalles que pudiera haber alrededor de algún asunto que le encomendaran. Y si este sujeto es interesante, déjeme que le hable de otro hombre magneto. Sí. Recordará que al principio platicábamos de el hombre magneto. Bueno, pues no es la única persona. Hay otro caso también muy interesante. En Malasia, este sujeto, Liu Toulin, ha sorprendido a propios y ajenos. Porque, bueno, ha podido hacer cosas extraordinarias. Sí. Como por ejemplo, jugar con objetos que atrae hacia su cuerpo. La habilidad de este sujeto, más conocido como el hombre magneto, consiste en eso. Una habilidad psíquica para manipular los metales sin necesidad de sujetarlos. Sí, sin necesidad de tocarlos. Este hombre, nacido ya hace muchos años, ahora mismo debe de rondar los 80 y tantos años, ha sorprendido durante años, porque este hombre puede pegarse las cosas, pero también puede manipularlas sin tocarlas. ¿Sí? No se trata solamente de adherirse cosas al cuerpo, sino que éstas se queden totalmente pegadas. Algunas de las pruebas que se han hecho a Liu incluyen intentar arrancar el objeto metálico que se le ha adherido a la piel, sin éxito. Es una fuerza extraordinaria, pero además es capaz de doblar cosas sin tocarlas, simplemente acercando las manos. Sí. Y claro,
ha hecho una gama impresionante de espectáculos al respecto. Pero, ¿es un truco o es real? Imagine usted a este hombre, a este pequeño hombre asiático, adhiriéndose al cuerpo toda suerte de objetos metálicos que van desde cucharas, tenedores, cuchillos, platos, cazuelas, vasos, y que cuando alguien se los intenta quitar no se puede. Pareciera que se le va a arrancar la piel. Y sin embargo, en un cierto momento, él simplemente suelta todo aquello y se le cae. La habilidad, definitivamente, vuelve a ser sorprendente, y si bien podría tratarse de algún truco, de algo practicado, de alguna manera, engañando a la persona que observa, la realidad es que es difícil de encontrar el por qué alguien podría tener esta habilidad. Déjeme que vaya a un corte y regresamos enseguida. Y algo que también podría ser muy útil sería el poder leer de manera increíblemente rápida. El caso particular de Kim Peek es ese. Su extraordinaria habilidad es poder leer de una forma tan asombrosamente rápida que no hay otra persona que lo pueda hacer. De hecho, su capacidad de lectura supera por mucho su capacidad para leer, para decir lo que está leyendo. Este sujeto, un hombre común, que le gusta mucho leer, por cierto, saltó a la fama cuando, en un cierto momento, participó en un concurso de lectura. Y sorprendió a todos porque terminaba de leer los libros en cuestión de un instante. Sí, pero además había un problema. Recordaba todo. Sí, Kim Peek, de hecho, más conocido como la computadora humana, ha tenido durante años el título de ser el hombre que más rápidamente ha leído un libro. Y además también un segundo récord por recordarlo. No, una cosa es recordar de qué se trata un libro, contar la historia que contiene, etc. Y otra cosa es repetir las palabras del libro. Él tiene el récord. Sí. Nacido en 1951, ahora debe de andar cerca de los 70 años. Este sujeto tuvo un problema muy fuerte al nacer. Sí. Es más, sufrió macrocefalia. Y tuvo problemas también cerebrales intensos. Tuvo daño en el cerebelo, tuvo toda suerte de problemas. Es más, parte de su cerebro está dañado. Y, bueno, de hecho, es considerado como una persona que tiene una forma de autismo. Y esto ha quedado claro en todos sentidos. Es un hombre al que le cuesta mucho trabajo relacionarse y es una persona muy agradable. Y, sin embargo, tiene problemas para poderse relacionar precisamente por eso. Porque padece este síndrome conocido como savantismo, que es una anomalía del sistema cognitivo. Y bueno, el síndrome de Savant se parece mucho al de un autista fuerte. De hecho, la película aquella, la recordará usted, de Rain Man, está basada en varios casos similares al de Kim Peek. Pero el detalle es que de pronto, cuando tenía apenas 2 años de edad, su padre se da cuenta que Kim recuerda todo lo que se le dice, repitiendo las palabras completamente. Y es más, es capaz de leer, apenas con 2 años, es capaz de leer y de recordar exactamente lo que ha leído. Cuando cumple 3, era capaz de repetir las palabras de un diccionario. Este fenómeno tan extraño lo llevó a que despertara interés en algunos investigadores y se hicieran algunas pruebas, porque podía recordar perfectamente las palabras del diccionario. Cuando está todavía siendo un niño muy pequeño, unos 6 o 7 años, podía leer y memorizar completamente un libro.
Es más, terminaba de leerlo y lo regresaba al estante poniéndolo al revés, para que supiera que ya lo había leído y no perder el tiempo. Pero si alguien le preguntaba acerca de ese libro, él era capaz de repetirlo, si bien no completamente, porque había pequeños fragmentos que podía no recordar con precisión, prácticamente en su totalidad. ¿Sí? Ahora, nunca ha sido muy bueno con las cosas físicas. De hecho, tiene problemas, incluso para vestirse. Ese es el asunto con el síndrome de Savant. Tienen problemas físicos, tienen problemas de comportamiento, de conducta, de contacto social, y sin embargo, tiene la memoria más prodigiosa que pueda haber. Pero además, tiene esa extraña habilidad de leer. Pero lo hace de una forma que usted no se imaginaría. De acuerdo con un análisis realizado en Inglaterra hace algunos años, Kim Peek es capaz de leer una hoja con un ojo y otra hoja con otro ojo. El análisis hecho sorprendió a todo el mundo porque la gran mayoría de nosotros utilizamos los hemisferios cerebrales de manera conjunta y por lo tanto si leemos con los dos ojos el mismo texto. Kim Peek utiliza una mitad del hemisferio cerebral, o sea, un hemisferio cerebral para leer con el ojo izquierdo y la otra mitad con el ojo derecho, de tal manera que en su cerebro ordena las páginas para que embonen. Consecuencia, va leyendo al mismo tiempo dos hojas, pero lo estructura de tal forma que puede leer bien, o sea, puede hacerlo. Es una velocidad de lectura diferente, de hecho, no puede repetir lo que está leyendo. Sin embargo, es capaz de revisar un libro con esta técnica, con esta forma de leer que tiene tan asombrosa, y recordar todas las palabras. Por lo tanto, los exámenes demostraron que era correcto. El tipo había leído el libro. ¿Sí? Y, de acuerdo con estos estudios, él puede separar las funciones de los hemisferios cerebrales. Puede escoger voluntariamente qué cosa hacer con cada uno. Algo que en la gran mayoría de nosotros no podemos hacer. Algunos animales lo pueden hacer, incluso los delfines pueden utilizar esta misma técnica, pero ellos lo que hacen es que mantienen un hemisferio dormido y con el otro están en alerta. El asunto es que este hombre, cuando hace un recorrido o una lectura de un libro e intenta recordarlo, puede acertar hasta en el 98% de los casos, es decir, de 100 palabras, repetirá precisamente 98. Y sin embargo, no es un sujeto inteligente. Fue catalogado como una persona con un trastorno de bajo aprendizaje. Y además, con un coeficiente intelectual muy bajo. ¿Qué le parece ese error? Bueno, pues lo ha superado ampliamente. Pero, ¿por qué tiene esta habilidad? Bueno, eso ya es otra cosa. Saber exactamente el por qué es un poco difícil. Pero el asunto es que esto es una condición médica que deformó o transformó el cerebro y provocó un cambio. Este hombre no es igual a un ser humano ordinario. Bueno, de hecho, déjeme aclararle que no era. Kim Peek falleció, de hecho, en el año 2009. Ya era una persona mayor, por error no mencioné ese detalle, pero tenía una modificación cerebral. Claro, sus cuestiones afectivas y sociales estaban en ceros, las cuestiones de habilidad psicomotriz eran fatales, pero su capacidad de memoria y de lectura eran fuera de lo normal. Déjeme que vaya a un breve corte, regresamos enseguida. ¿Y qué le parecería tener una estupenda vista? Eso también se podría considerar una superhabilidad o quizá un superpoder. Y eso es lo que tiene precisamente Verónica Saider. Esta mujer, nacida en Alemania en 1951, llevaba una vida absolutamente normal. Una niña común y corriente. Había nacido en Alemania Occidental, es decir, en la Alemania comunista.
y la envían en cierto momento a la Universidad de Stuttgart. Cuando se encuentra en la universidad estudiando, de pronto alguien se percata de que tiene una extraña habilidad. ¿Sí? De pronto alguien dice, oye, ¿no has visto tal cosa? Y ella responde, sí, está allá. El único problema es que lo que estaban buscando eran los lentes de una persona que estaban a 1.6 kilómetros de distancia. Cuando aquella persona insiste, perdón, ¿no has visto mis lentes? Ella responde, sí, están sobre de la mesa del parque allá. Aquella persona dice, ¿cuál parque? ¿De qué mesa hablas? Allá, de frente, en esa dirección, vas a encontrar un parque. Y ahí hay una mesa que tiene 2 bancas y sobre la mesa están tus lentes. La sorpresa es que ahí estaban, efectivamente. Pero estaban a 1.6 kilómetros de distancia. La vista humana no alcanza para eso. No puede observar esos detalles hasta esa distancia. Pero, aparentemente, Verónica Saider, sí. Por supuesto, cuando hizo esto, aquella persona, quien quiera que haya sido, comenzó a correr el rumor de la extraña habilidad de Verónica para observar a distancia. Sí. Y esto comenzó a llevarla en una serie de pruebas que dejaron sorprendidos a los investigadores. Podía ver cosas a grandes distancias, pero además con un lujo de detalle enorme. Normalmente, nuestra habilidad visual no nos permite ver cosas a grandes distancias. ¿Sí? Incluso, una persona común y corriente no puede ver ciertos detalles a unos 6 metros de distancia. Por ejemplo, letras y cosas pequeñas no podemos verlas, pero ella sí. La misma cosa que un ser humano normal puede observar máximo a 10 metros, ella puede observarla a 1,5 kilómetros de distancia. Esto es algo completamente fuera de lo común. Incluso, de acuerdo con una serie de datos, el ojo humano normal tiene una precisión de 20/20, en tanto que el ojo de ella es de 20/2. Puede distinguir gentes a 1,5 kilómetros de distancia. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, si usted observara a una persona que viene caminando sobre una banqueta que se encuentra a unas probablemente 6 cuadras de donde usted se encuentra, no sabría quién es. Verónica Saider sí. Sí, puede observarlo. Pero además, puede ajustar su vista para observar de forma más detallada a más distancia o a menos distancia. Puede también observar colores diferentes. Sí, el ojo humano normal puede observar cierto número de colores producto de mezclas. Pero ella no, ella hace algo diferente. Algo hace con los colores, que le permiten ver los componentes básicos y no solo el producto final. La habilidad, además, la llevó a una serie de eventos de pruebas del récord Guinness. Pero sabe algo curioso, al final del día, a ella no le interesaba nada de eso, y sigue trabajando como odontóloga pediatra en Alemania. A pesar de que, bueno, tiene este extraño don, y de que en muchas ocasiones la invitaron a participar en espectáculos y cosas similares, ella nunca aceptó. No, nunca aceptó. De hecho, sigue con su vida como una persona común y corriente, trabajando muy duro para sobrevivir. Aquí se podrían hacer preguntas de mucho índole. Como por ejemplo, la primera obviamente es, ¿lo que tiene esta mujer es aprendido? La respuesta es no. Es una anomalía de su cuerpo. No ha habido otras personas que desarrollen esta habilidad de ninguna forma, ni siquiera cerca. Por lo tanto, es una variante de ser humano. Es un ser humano con un desarrollo diferente. Sus ojos
tienen ese problema de percepción del color, diferente al que perciben los seres humanos normales. Pero eso no es lo único que destaca ahí. La posibilidad de observar objetos tan pequeños a tanta distancia refleja quizá una habilidad para contraer los ojos de otra manera, y esto le permitiría afinar la vista. La forma en general de esta mujer no tiene ninguna anomalía, es una persona común y corriente, pero su capacidad para ver a gran distancia ha dejado desconcertados a todo el mundo. Esta dentista alemana todavía hoy en día sigue siendo un enigma para la ciencia, y claro, las preguntas están ahí. Puede observar 20 veces más que las personas promedio. Evidentemente, un ser humano superdotado. Y si seguimos sobre de esta misma línea, las personas con habilidades extraordinarias están ahí. Algunas veces pudiera ser simplemente algo aprendido. Claro, también se pueden aprender cosas impresionantes. Pero, en otros casos, definitivamente se trata de fenómenos que no se pueden entender. El caso particular de Tai Ngoc sería algo muy oportuno para personas que trabajan hasta altas horas de la noche. Tai Ngoc, como se le conoce también, es conocido como el hombre insomnio. ¿Por qué? Porque es un raro caso de persona que no duerme. Sí, la gran mayoría de las personas moriríamos en pocos días de no dormir. Es casi tan grave como no beber agua, pero Tai no duerme. Este hombre, nacido en el año 42, desde muy temprana edad tenía algunas cosas poquito diferentes. Sin embargo, se podía considerar como un niño normal. Sin embargo, en 1973, cuando estaba cumpliendo 31 años, sufre un caso grave de fiebre que lo deja en cama durante varios días en una condición crítica. A partir de ahí, pierde la habilidad para dormir. Cuando aquello comienza a volverse más evidente, busca ayuda. Le han dado píldoras para dormir, le han dado toda suerte de cosas, pero finalmente desistió de todo aquello y simplemente sigue ahí. Según los registros que él mismo lleva y algunos testigos, e incluso un médico que ha estado presente a lo largo de este periodo de tiempo, Tai ha estado despierto durante 40 años. Sí, no ha dormido. Esto podría ser un avance, no necesariamente. Más bien, sería una especie de desajuste muy raro. En algún momento, el propio Tai aceptó la invitación de la Universidad de Pensilvania para someterse a una serie de pruebas, un poco con la idea de que descubrieran a qué se debía este insomnio y le permitieran dormir. Pero, realmente, no se pudo saber. A partir de ahí, Tai no se ha vuelto a someter a ninguna de estas pruebas, ni tiene intenciones de seguir ahí. De acuerdo con la información que se tiene al respecto, sigue viviendo en las montañas, en un lugar conocido como Quet Trung, en donde permanece con una vida completamente tranquila, criando pequeños animales de corral y demás, e incluso asegura que ha probado las píldoras para dormir, que ha probado la medicina naturista, pero realmente ninguna de estas cosas le ha ayudado a dormir más allá de un par de minutos. Obviamente, esto no es algo que se practique ni que se aprenda. Aún el mejor atleta tiene que dormir. Tai no. Se considera una mutación genética. De alguna manera, su organismo realiza los procesos regenerativos que todos los demás hacemos. Cuando dormimos, él los realiza de manera consciente, en periodos de vigilia. Normalmente durante el sueño recondicionamos los ojos, se polarizan los ojos, se depura el cerebro eliminando la basura y todo esto, la respiración cambia. En el caso de Tai, todo esto tiene que ocurrir en plena conciencia. Ese es el cambio. Y la mutación que sufre al no poder dormir, todos sus procesos biológicos que ocurren durante el sueño, los realiza en plena conciencia.
Si no, este hombre hubiera muerto hace muchísimos años. Su cuerpo se adaptó sorprendentemente a un cambio. Es, por decirlo así, un ejemplo de un proceso evolutivo súbito, por cambio, no paulatino ni prolongado. Y en fin, podríamos seguir hablando de otros muchísimos casos. Es una lista impresionante de personas que tienen anomalías, que podrían considerarse como mejoras a la especie humana, como mutaciones genéticas también, por supuesto, o como caprichos de la naturaleza. Estas situaciones tan inusuales dan para muchos días de plática. En fin, muchas gracias al señor Bolaños y a doña Blandina que nos está acompañando. Un saludo a todos y nos escuchamos muy pronto.